La sección 40 del Magisterio Chiapaneco, lo cual significa mucho. Podemos ver los murales, traen mucho simbolismo. Ahí está el 43 de Ayotzinapa, ¿sí? Para empezar. Quisimos organizar originalmente el evento en el auditorio de la UNICACH. Lo solicitamos por escrito, nos dieron respuesta positiva y sin embargo, luego sacamos el cartel. Sí, sin embargo, a los 2 días nos contactaron de la rectoría de la UNICACH para decirnos que no podían darnos el auditorio porque no se habían fijado bien, pero tenían agendado otro evento y tampoco por el resto del año y que no sabían cuándo se iba a poder y entonces tuvimos que mover la sede para acá, que tan cordialmente, tan generosamente nos han compartido. Y digo, incluso llegamos a considerar hacer este evento en la calle, en el Parque Bicentenario o en cualquier calle, porque lo importante no es el lugar lo hacemos nosotros. Y pues mientras estén las ideas presentes, estén los principios vivos, el lugar viene siendo secundario. Y bueno, voy a comenzar por comentarles un poquito el formato del evento. Este es un panel de análisis entre, bueno, el doctor Edgardo Buscaglia, cuyo currículum leeré a continuación, y un servidor, con la moderación de José Adriano, el doctor José Adriano Anaya, y los comentarios finales de nuestro relator del evento, Isaí Mandujano, de forma tal que también ustedes tengan la oportunidad de hacer comentarios. Esto va a ser interactivo. Estuvimos discutiendo si hacíamos tarjetitas con sus preguntas por escrito y lo leíamos. Llegamos a la conclusión de que no, porque es algo muy frío, pero que también queremos que haya un uso muy acotado de la palabra, porque creo que muchos van a querer hablar. Entonces, sí es importante que seamos económicos al tener el uso del micrófono también. Y ahí nuestro moderador, aquí Pepe Adriano, es infalible, ya lo verán. Entonces, y bueno, nos organizamos de esta manera. Yo voy a leer el currículum del doctor Buscaglia y el de Pepe. Y luego Pepe lee el de Isaí Mandujano y el de un servidor. Tenemos el agrado, el honor de tener acá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al doctor Edgardo Buscaglia. El doctor Buscaglia, nos conocemos desde el 2001, nos conocimos en Viena, en Austria, cuando yo estaba iniciando el doctorado y iniciando a trabajar en un instituto de allá, que se llama IASA, y él ya trabajaba para UNODC, que es la Agencia de Naciones Unidas de Combate al Crimen Organizado. Él pues, era en ese entonces un pilar de la organización en materia de investigación de crimen organizado internacional. Pudimos conversar bastante, luego nos perdimos la pista muchos años, retomamos comunicación por redes sociales y luego nos hemos encontrado ya un par de veces y aquí estamos. Muchas gracias, Edgardo. Les pido un aplauso para Edgardo. El doctor Edgardo Buscaglia es un académico senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York desde el año 2005. Es asesor en temas de combate y prevención de la delincuencia organizada y de la corrupción política en 18 países. Es el presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y el director del International Law and Economic Development Center, que tiene su sede también en Nueva York, o en Washington, ¿verdad? En Italia. Autor de 14 libros, de más de 100 artículos académicos, de muchos artículos periodísticos en The New York Times, Süddeutsche Zeitung de Alemania, Le Monde, Financial Times, The Wall Street Journal y en diversos medios. Muchos de ustedes lo habrán visto en CNN en español con Carmen Aristegui probablemente. Lleva más de 27 años de ser asesor independiente de organismos internacionales, asesorando a autoridades.
y asesorando también a ONGs en temas y también temas de transparencia internacional, con Transparencia Internacional, donde también ha conducido investigaciones paralelas a las del Estado para desmantelar redes criminales de políticos. Estas redes criminales también incluyen empresarios y delincuentes operativos. Fue investigador de la institución Hoover de la Universidad de Stanford también. Pues, muchas gracias, Edgardo, por estar acá. A ver, paso ahora el micrófono a nuestro moderador, José Adriano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a leer su currículum, perdón. Sí. El doctor José Adriano Anaya es doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS, ¿no? Por el CESMECA de la UNICACH. Es egresado también de la Universidad Autónoma Metropolitana, lo cual nos conecta. Yo también soy egresado de la UAM, pero no estamos en mi currículum, ¿verdad? Y es también el director y propietario del diario Contrapoder en Chiapas, que es lo que nos une también aquí con Isaí Mandujano. Son los dos medios de información críticos reales, sin exagerarle y sin aminorarle objetivos. Por eso los quise invitar, sinceramente. José Adriano, además, es el director de la maestría en defensa de derechos humanos de la UNACH. Es una persona con la que hemos compartido muchísimos cafés, horas de conversaciones. Yo he escrito para Diario Contrapoder en Chiapas en temas chiapanecos también, sobre todo en la fundación. Tengo artículos en el número 0, 1, 3, 7, etcétera, ¿no? Por ahí, de su periódico. Ya, ahora sí te paso el micrófono. Buenas tardes. Bueno, fuimos convocados todos por el Frente Refundación que preside Sergio Saldaña, y bueno, quiero saludar a Isaí Mandujana, sin duda el periodista de mayor trayectoria en Chiapas, que con méritos propios, con trabajo, esfuerzo y dedicación, se ha ganado el afecto de miles de lectores y de seguidores que nos siguen tanto en Twitter como en Facebook. Es una persona que tiene una importante presencia en el ámbito de la opinión pública en nuestro estado. Él estudió la carrera de Ciencias de Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas y desde hace 25 años ejerce el periodismo. De esos 25, creo que 20 es el corresponsal de la revista Proceso aquí en Chiapas. Bueno, Sergio Saldaña es doctor en Economía, estudió en Viena, es una persona que tiene publicados libros y artículos científicos, estuvo como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene una importante trayectoria como activista político, y bueno, pues nos une aquí también pues Edgardo Buscague, que sin duda maneja con una gran sapiencia temas fundamentales para la vida política en México. Él tiene trabajos escritos sobre el poder en México, sobre la corrupción en México, sobre el lavado de dinero en México y sobre la seguridad. Ya lo señaló Sergio, es consultor en la ONU de 18 países, y aquí en México pues es un visitador asiduo porque también desarrolla asesorías en distintas áreas del Estado, sobre todo en seguridad. Vamos a tratar de contextualizar un poco la reunión para que todos partamos de la misma plataforma común sobre qué es lo que vamos a abordar acá. Bueno, yo quiero señalar algunos aspectos que son muy importantes. El primero
que el 25% de las Fuerzas Armadas del Ejército actualmente están desempeñando funciones de seguridad pública. Estamos hablando de poquito más de 50,000 miembros del Ejército y poquito más de 10,000 miembros de la Armada. O sea, el 25% de las fuerzas militares están desempeñando actualmente funciones de seguridad pública. Lo que no podemos perder de vista es que en el 2007, que se inició la guerra contra la delincuencia organizada, el número de homicidios y de delitos incrementó, por lo que siempre se ha cuestionado si ha sido exitosa esta política de combate a la delincuencia organizada o terminó dinamizándola. Quiero señalarles que en el 2006 la fuerza de tarea de la PFP era de 6,000 elementos. Actualmente estamos hablando de 36,000 elementos de la PFP, que sumado a los más de 60,000 miembros del Ejército que desempeñan funciones de seguridad pública, estamos hablando de una fuerza de tarea de casi 100,000 elementos entre Policía Federal Preventiva y miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, también hay que señalar que en el 2006 el presupuesto para las Fuerzas Armadas de la Fuerza Armada y del Ejército era de poquito más de 37,000 millones de pesos. Actualmente rebasamos los 100,000 millones de pesos de presupuesto. Se ha triplicado el presupuesto en materia de seguridad. Eso ha generado compra de armamento, helicóptero y una serie de insumos necesarios para la seguridad pública. Nada más de que el número de desaparecidos en nuestro país se incrementó en 2012 de 50,000 a más de 80,000. Y es un gran esfuerzo que está haciendo el Estado mexicano para colocar como un problema central la seguridad interna, nada más que los resultados no corresponden ni con el número de elementos que están haciendo funciones de seguridad, ni con el presupuesto que se está destinando para esas áreas. Bueno, en el 2008, el Senado de los Estados Unidos, en un informe que presentó, señalaba que el tráfico de armas en nuestro país era de 2,000 armas diarias, lo que presupone que hay cerca de 1 millón de armas en México sin registro que están circulando en la sociedad. Datos que nos muestran por qué la impunidad en nuestro país es muy alta. Algunas estadísticas del ICESI hablan del 97% de impunidad, datos oficiales hablan del 95%, es decir, 2 puntos más, 2 puntos menos, nos sitúa en un verdadero problema. El sistema de justicia en nuestro país no está funcionando, no está funcionando. Y el manejo de seguridad interna tampoco está dando los resultados esperados. Pero hay un elemento que Buscaglia lo maneja mejor que todos los que estamos aquí presentes. ¿De cuánto estamos hablando del mercado de consumo norteamericano? Y los cálculos hablan de 120,000 millones de dólares. Ese es el consumo del mercado norteamericano. Por ello, los esfuerzos que podamos hacer los países latinoamericanos en el combate a la delincuencia organizada y al tráfico de drogas, pues se minimizan frente al monto de beneficios que se está obteniendo. ¿Pero en dónde se lava el dinero? Bueno, Buscaglia tiene muchísimo trabajo y es de lo que va a platicar, son de los puntos que va a platicar. Entonces, vamos a iniciar con esta plática después de este contexto general para que nos situemos de qué estamos hablando y de qué magnitud del problema estamos hablando. Pues pasaría a darle la palabra primero a Sergio Saldaña, después hablaría Edgardo y haríamos algunas pequeñas precisiones de moderación para después darle la palabra a Isaín, que estaría
recapitulando la relatoría de esa exposición, y luego abriríamos el micrófono al público que quiera participar. Simplemente le estamos diciendo que la moderación tiene que ser muy estricta para que todos aquellos que quieran hablar pues puedan hacerlo, por lo cual les pedimos que no excedan su participación de 1 minuto y que no vaya a haber confusión entre lo que es una pregunta y lo que es una intervención. Lo que vamos a abrir es las preguntas. Las intervenciones, pues francamente todos los que estamos aquí venimos a escuchar a Edgardo Buscaglia y a Sergio Saldaña. Entonces, para evitar que yo haga algunas mociones en términos de que se prolonguen las intervenciones, sí señalo que vamos a privilegiar las preguntas que el público vaya a hacer. Ya sin más preámbulos, pues le damos el micrófono a Sergio para que inicie su intervención en este panel. Impunidad. Impunidad proviene de impunita. Impune, puni, castigo, sin castigo. El gran problema que enfrenta México y que enfrentan muchos países en vías de desarrollo es la falta de castigo a los actos de corrupción. La corrupción es una tendencia que tiene cualquier depredador, ¿sí? Somos depredadores, entonces cuando tenemos acceso a recursos tratamos de tomar todo lo que se pueda, comer todas las presas que se pueda, es instintivo depredar, ¿sí? La corrupción es acotada desde el momento en el que se establece un Estado que saca a una sociedad del estado natural, el estado hobbesiano frente al estado natural en el que priva la ley del más fuerte, en el que todos se atacan y toman el máximo posible de recursos. Entonces surge la necesidad de implantar un Estado que acote a todos los miembros de la sociedad en el acceso a los recursos. Entonces, acotado está, sin embargo, y la corrupción es un concepto que está muy definido en nuestros marcos jurídicos. Sin embargo, por consecuencia misma de la corrupción, suele no haber castigo, suele no haber pena a excesos, que son actos de corrupción. Es lo que nos convoca a este panel. En México quizás sea un país en el que la impunidad ha sido la regla más que la excepción. Y recordemos también que desde tiempos de la colonia ya había impunidad, había márgenes de impunidad, había permisividad a actos de corrupción en la administración colonial. El México del siglo XIX también se caracterizó por esto, pero quizás nunca habíamos estado en nuestra historia en niveles de impunidad tan altos como los que privan durante los últimos quizás 15 años, en los que hemos observado que lo que fue un acto pues muy dramático de la matanza de Tlatelolco del 68, que quedó impune. Después observamos el siguiente acto que ha trascendido en los medios, que es la matanza de Acteal, por ejemplo. El lapso que pasó fueron bastantes años. No con esto quiero decir que no hayan habido actos impunes en el intermedio. Son casos chicos, pero mediáticamente tal vez el de Acteal es el siguiente gran golpe. Vemos después que estos intervalos de actos, grandes escándalos de impunidad se comienzan a acortar, hasta que en este momento estamos en un intervalo de casi un gran acto de impunidad cada 3 meses, ¿sí? Más todos los pequeños actos de impunidad que se suceden a cada minuto, ¿verdad? El caso de Ayotzinapa, decíamos al inicio, está la pinta de los 43 de Ayotzinapa. Es otro tremendo acto de impunidad en el que la presencia de miembros del Estado mexicano que perpetraron la desaparición forzada de estos 43 estudiantes normalistas, pues sigue impune,
con toda la evidencia en la mesa, con una tremenda investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sigue impune. Y la lista de actos de crímenes de lesa humanidad, donde está involucrado hasta el ejército, es larguísima esta lista, ¿sí? No queremos abrumar en esta introducción con todos los casos. Por otra parte, clasificando crímenes de lesa humanidad, actos de corrupción también se han acortado los intervalos en los que estos suceden y quedan impunes. Tenemos el caso de Fobaproa, que es donde se hace pública una deuda de privados, son banqueros, una estafa gigantesca al país, que todavía estamos pagando, cada uno de los que estamos aquí sentados seguimos pagándola y la seguiremos pagando por 18 años más. Está el caso de la Casa Blanca, que Carmen Aristegui ha documentado, y su equipo suficientemente. Recientemente el caso Odebrecht, que es un caso de sobornos de una empresa brasileña con la que compraron la adjudicación de contratos en Pemex por montos multimillonarios, montos equivalentes a algo así como 120 años del presupuesto del gobierno del estado de Chiapas, algo así, ¿sí? De ese tamaño es el acto de corrupción que sigue impune. Y una tercera clasificación, un tercer rango en el que clasifico esta impunidad, es la impunidad electoral. El fraude electoral es una práctica recurrente en México, ¿sí? Donde es tan recurrente el fraude electoral que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos si en realidad esto es democracia. Creemos que no es democracia. Si esto es una democracia dirigida, ¿sí? En otra terminología, bueno, puede ser, o si es una dictadura con fachada democrática, es controversial. Yo mismo tengo muchos problemas para definir qué realidad somos. Pero el fraude electoral es otro terrible acto impune, y podemos citar los prefraudes electorales, donde llegaban durante el siglo XX candidato único a elección a las urnas, ¿sí? Tenemos la caída del sistema del 88, tenemos el prefraude electoral con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en el 94, tenemos el fraude electoral monumentalmente documentado del 2006 que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador, tenemos el fraude electoral del 2012 que le hacen nuevamente a la misma persona, esta vez más por medio de la compra de la elección. Tenemos aquí mismo en Tuxtla Gutiérrez el fraude electoral que se hizo en 2015 para la presidencia municipal, que también fue fraude electoral abierto, descarado, cínico. Entonces, es tan abrumadora la lista de actos impunes que han habido diferentes brotes en la sociedad civil de hartazgo, porque los partidos no tienen una respuesta, los partidos tradicionales no tienen una respuesta a esto. Uno de esos es el brote que tuvo un grupo de mexicanos que se aglutinaron en torno a una cosa denominada Frente Refundación. Frente Refundación, ahí está el logo, que es una organización que un servidor encabeza, y que somos ciudadanos que estamos hartos de tanta impunidad en el país, de tanta corrupción, de niveles desatados. Y un servidor se lanzó a los distintos foros a contactar, sí, lo digo con toda humildad. Yo llegué a buscar a muchos referentes nacionales de la sociedad civil, a presentarme, a decirles, hagamos algo, hasta que fuimos creando este Frente Refundación, que se nos han ido uniendo muchas personas. Uno de ellos es un referente moral que tenemos, que es el padre Alejandro Solalinde, pero son miembros, ya ahorita estamos rebasando los 25,000 miembros, y tratamos de oponer una resistencia a este terremoto de impunidad que hay en el país. Y lanzamos una iniciativa en el 2015, que es la iniciativa para crear la Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad en México, ¿sí? Esta es una petición que le hemos hecho a la ONU. Miles de ciudadanos la
llegamos a recabar 20 y tantas mil firmas, no las tengo bien contabilizadas yo en lo personal, ya las entregamos a Naciones Unidas, las recibió la oficina del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Tenemos metida la petición, nos acusaron de recibido. Aquí mismo en Tuxtla Gutiérrez pusimos módulos, aquí están presentes algunas personas que estuvieron al frente del módulo de recepción de firmas de apoyo a esta petición, Mandy Zorrilla, por ejemplo, bueno, Luis Fernando, hay varios acá. Ha sido un esfuerzo de muchas personas de la sociedad civil y pusimos estos módulos en 24 estados de la República, en 8 países también lo pusimos, en Europa firmaron muchas personas. Esta petición a la ONU pretende crear una comisión parecida a la CICIG de Guatemala, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que implementó la ONU en ese país para fortalecer a los institutos encargados de la procuración e impartición de justicia y que, con aciertos y errores, mal que bien, han logrado llevar a juicio a decenas de funcionarios públicos, a decenas de empresarios y de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros en general que están vinculados a actos de corrupción en Guatemala. Incluso han llevado a juicio a 2 presidentes de la República de Guatemala y metido a la cárcel a 1. Quiere decir, sí, tiene muchos errores, pero también sí funciona. Y peor es nada. En México estamos en nada, ¿sí? Entonces, en efecto, esta comisión que proponemos para México no es la panacea, lo reconozco humildemente, desde su diseño no es panacea. Incluso en su momento se la pasé aquí a Edgardo para que le echara ahí un ojo, la revisó y dice, bueno, está bien, y esperemos que haya buena fe por parte de Naciones Unidas. Ya está metida, y eso ya no la sacan nunca, ¿sí? No soy responsable de que nos den la respuesta favorable o de cuándo nos la den o de si se implementa o no se implementa, pero ya metida ya está. Entonces estamos haciendo esfuerzos. En parte esta conferencia, este panel pretende también revivir, atizar las brasas de este intento que hicimos, ¿sí? Este evento, quiero decirles que ya llamó la atención de muchísimas personas. Ayer mismo me ha contactado el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en México, Jan Yarab, para decirme que hay que volver a embestir el tema a altos niveles, y lo estamos haciendo. Hay muchas cosas que nos preocupan en este momento. El partido del poder prepara un monumental fraude electoral para el 2018. Lo prepara y tienen toda la intención de meter a José Antonio Meade como nuestro próximo presidente de la República. Hagan el favor, el padre de la impunidad en México se llama José Antonio Meade, ¿sí? José Antonio Meade es uno de los arquitectos del FOBAPROA, ¿sí? Por el cual, sin el FOBAPROA, estaríamos ganando, nuestros ingresos serían en cerca de un 70-80% más altos en este momento, ¿sí? Sin FOBAPROA seríamos. Gracias al señor Meade somos así de pobres ahora. Otra, el candidato que nos está presentando ahorita el PRI, además ha sido cómplice del lavado de dinero desde la Secretaría de Hacienda, desde el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio actual también. Es el cómplice. En este país es impensable que un secretario de Hacienda no tenga la capacidad de identificación, monitoreo y seguimiento de transacciones del tamaño de las que realiza el crimen organizado, en particular los cárteles de la droga. Lo mismo pasa con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hacen una regulación fallida, intencionalmente fallida, porque es totalmente, la regla más simple de Pacioli te lleva a identificar donde hay una triangulación de capitales, por favor, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, yo tengo colegas que están trabajando ahí y yo conozco lo que saben ellos, ¿saben? Lo identificarían así en 3 minutos, ¿sí? No lo quieren hacer porque son cómplices del crimen organizado en México. Son los cómplices de crimen organizado de cuello blanco, y su titular quiere ser su presidente de ustedes.
no lo vamos a permitir y bueno, vamos a seguir eso. El cambio de régimen es condición necesaria, pero no suficiente. Nuevamente, como decíamos de la CIJUVEM, es un instrumento que no es la panacea, pero es un gran comienzo. Es necesario, no es suficiente. Sí tenemos que hacer el cambio de régimen. Y habrá quien critique unas declaraciones recientes del líder de la oposición mexicana. Solo hay una oposición partidista en México, ustedes saben cuál es. Este no es un evento partidista, pero hay que hacer una mención. Han querido disfrutarlo, pero por algo hay que empezar, al menos abrir el debate, y esto es lo que nos trae aquí, el analizar, discutir, pero sobre todo proponer. Si algo nos caracteriza, bueno, Edgardo es una persona sumamente crítica, pero además muy propositiva, y es lo que nos interesa también escuchar. Creemos que tenemos todas las condiciones para poner fin a la impunidad en México si implementamos la estrategia correcta. Yo dejo hasta aquí mis palabras para que hable ahora Edgardo. A ver, moderador. Bien. Pues, le pasamos el micrófono a Edgardo Buscalia, que en realidad de los temas que hemos hablado, pues él ha escrito en abundancia, y muchas cosas de las que luego repetimos, pues se las tomamos de los textos de Buscalia, ¿no? Muchísimas gracias, colega. Les agradezco mucho la introducción. Quiero comenzar mis palabras para generar después una discusión junto a ustedes, agradeciendo a Sergio Saldaña nuevamente por su liderazgo y por el esfuerzo que realizó para traerme a Chiapas, a visitarlos nuevamente a este bellísimo estado. Regreso a Chiapas, he venido acá muchísimas veces, y cada vez que regreso a Chiapas quiero quedarme y nunca lo logro. Así que lo voy a lograr algún día, me voy a quedar a trabajar con ustedes porque me encantaría disfrutar de no solo la hospitalidad, sino del buen trabajo que tenemos por delante en este estado. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo porque toda la construcción de instituciones hacia una democracia futura está todavía por delante. Parece mentira decir esto después de tantos años en donde hemos escuchado que estamos en transición, estamos en transición, estamos en transición. Quizás están en transición los de la Société Caviar de México, pero yo no veo la transición. Veo mucho autoritarismo, mucha delincuencia organizada de Estado, y por eso los esfuerzos de Sergio, quiero volver a ti, son muy valiosos, porque hay muy poca gente que se atreve a invitarme a un ambiente político tan hostil como el de Chiapas. Este es un ambiente político muy hostil el que ustedes encuentran, y me gustaría abordar ese tema si desean junto a ustedes, si me hacen alguna pregunta sobre los aspectos chiapanecos. Les voy a comentar lo que yo sé. También aprecio el esfuerzo que realizaste en la propuesta de una comisión de la verdad, porque ahí viene mi primera recomendación al señor López Obrador y por sobre todo a las bases de Morena y a las bases sociales más allá de Morena de este gran estado, para que realmente ustedes puedan pensar en una amnistía o en un indulto a cualquier movimiento social. Debe primero haber justicia. Antes de indultar, antes de amnistiar, tiene que haber justicia. Justicia social, justicia legalmente establecida con sanción. Y después, una vez que la sanción social y la sanción legal se imponen, ahí podemos pensar en amnistiar o indultar, en donde las víctimas decidan si la amnistía o el indulto se aplica. No los políticos, no yo. Entonces, el proceso de proponer una comisión de la verdad, le llamo yo, usando los términos argentinos, colombianos,
de Camboya, donde hay mucha experiencia internacional sobre las comisiones de la verdad. Cuando una justicia no funciona, necesitas un sistema amparado por la comunidad internacional que ayude a México a avanzar hacia el procesamiento de los políticos, de los empresarios, de todos los miembros de la élite económica y de la delincuencia organizada al estilo Chapo Guzmán, que han causado tanta muerte y tanto sufrimiento a este gran y querido México. Por lo tanto, felicidades por tu propuesta. La firmé, así que no solamente la revisé, la firmé, puse mi firma y me parece un gran paso hacia, después de establecida la Comisión de la Verdad y después de que la Comisión de la Verdad, formada por representantes como ustedes, formada por representantes de la ciudadanía, decida aplicar justicia a la delincuencia organizada y a sus verdugos en el sistema político, después de que se aplique justicia, ahí después voy a llamarlo al señor López Obrador para preguntarle si propone o no a las víctimas aplicar amnistía o indulto. Todavía no. Tenemos que ser democráticos ante todo. Es muy importante comprender lo siguiente, que es lo que a mí me preocupa, y con todo respeto se lo digo a los miembros, a las mujeres y hombres de Morena. Para que podamos pensar en reformas sociales, reformas educativas, reformas energéticas, reformas judiciales, que estén al servicio de la población, primero tenemos que pensar en que aquellos que aprueben esa reforma en los congresos no sean mafiosos. ¿Estamos de acuerdo, no? Primero nos tenemos que asegurar de que no estén llegando mayorías de mafiosos al Congreso, o gatos de mafiosos, o idiotas útiles de mafiosos, que son las tres categorías en donde se encuentra casi el 100% de la clase política mexicana. Por lo tanto, para que no lleguen mayorías de mafiosos o de gatos de mafiosos o de idiotas útiles de mafiosos, lo primero que tenemos que asegurarnos es de que las listas de nuestros partidos, las listas, esas listas que ustedes van a votar el próximo julio, esas listas, estén conformadas por mujeres y hombres que hayan sido precandidateados, escuchen lo que les digo, precandidateados a través de el voto popular, por el cual dio la vida Zapata, Madero y muchos de los padres y madres de este país. El voto popular, no tómbolas, no encuestas, el voto popular. Los que deciden si tú entras a una lista o no, debe ser el pueblo. Tu base social debe decidir eso. Y cuando esa base social decida si tú puedes entrar a la lista o no, no el señor John Ackerman, no el señor López Obrador, no el señor Monreal, no el señor Barbosa, ustedes decidan quién entra a las listas, ahí vamos a tomar el primer paso hacia una democracia. Porque son ustedes los que van a auditar quiénes entran o no entran a las listas. Eso es la revolución democrática que se va a venir y espero que Morena sea la primera, el primer movimiento social que le muestre el camino al resto de la fauna política mexicana que le sigue atrás. Por eso yo estoy acá. Le estoy hablando a mis hermanas y hermanos mexicanos en Morena, para que ustedes piensen que la democracia comienza por casa, no comienza por Peña Nieto, no comienza conmigo, no comienza con Anaya, comienza con ustedes. Nadie puede negarse a ese principio democrático. Ustedes han tenido hombres y mujeres que han dado la vida a lo largo de muchos años para que algún día tengan democracia, no solamente en el proceso electoral de julio, donde vayamos a votar con fraude o sin fraude, sino desde ahora, desde este mismo momento. Cuando ustedes tengan listas purificadas por el voto popular, va a ser mucho menos probable de que las mayorías de personas que lleguen al Congreso sean mafiosos, porque van a ser auditadas por el voto popular desde la misma precandidatura. Si a eso le sumas las medidas propositivas de las auditorías electorales brasileiras, argentinas, las auditorías electorales de Francia, de Alemania,
en donde además de estar sujetas a la competencia entre precandidatos por el voto popular, además, ciudadanos independientes, redes ciudadanas, auditan independientemente para saber de dónde sale la lana que financia cada precandidatura, para poder vigilar si una persona que declara que tiene 100 pesos no está organizando mitines políticos de 10.000 pesos. Eso lo hacen los ciudadanos en las democracias, independientemente. La democracia es el principal desinfectante de la delincuencia organizada en este sentido operativo que les acabo de explicar. Esa es la primera medida que les va a servir, que haga mucho más difícil que Abarcas ocupen las listas. ¿Se dan cuenta? Con nombre y apellido. Eso va a hacer que Morena tenga los anticuerpos necesarios para prevenir que Abarcas les invadan sus listas. ¿Se entiende lo que digo? Ese es el primer elemento de combate y prevención a la delincuencia organizada que el señor López Obrador tiene en sus manos, si realmente quiere combatir a la delincuencia organizada. Desde hoy mismo. No cuando llegue la PGR, cuando tenga el ejército bajo su dedo pulgar. No, hoy. Hoy esa es la primera medida para asegurarse de que no le infiltren el partido a ustedes. La infiltración va más allá de nuestra buena voluntad. Yo puedo decir, quiero combatir la corrupción, la mafia del poder, y yo no dudo de que López Obrador lo quiera hacer. Estoy convencido que lo quiere hacer. Pero yo puedo decir que lo quiero hacer, pero al mismo tiempo me están infiltrando. ¿Y me doy cuenta cuándo? Me doy cuenta cuando desaparecen estudiantes en Ayotzinapa, en Iguala. Me doy cuenta cuando las fosas comunes de San Fernando contienen campesinos, no solamente mexicanos, brasileiros, bolivianos, ecuatorianos. Me doy cuenta ahí que fuimos infiltrados, no antes. Entonces estoy, por favor, les ruego, pidiéndole que consideren respetuosamente estas medidas que les estoy proponiendo. Por favor, están basadas no en mi capricho, no en mi especulación, están basadas en lo que hicieron países que salieron de este infierno. Países han salido de este infierno que vive México y lo han hecho en parte con estas medidas que les acabo de mencionar en la materia político-electoral. Claro, con una sola medida no salís. Esa es una de 45 instituciones que yo recomiendo en mis libros, en mis prácticas, en nuestros trabajos. Otra es una justicia transicional basada en lo que comentaba Sergio hace unos minutos. Esa es otra de las 45 instituciones que hoy nos faltan construir para que comencemos a salir de este infierno de más muertes, más desaparecidos, más extorsionados, más secuestrados, más mujeres y niñas compradas y vendidas. Estas son dos medidas. ¿Faltan ahora cuántas? 43. Entonces yo no los voy a asediar a ustedes, ni les voy a hacer comprar el libro tampoco. Quiero que vayan pensando, y ustedes mismos me pregunten, ¿cuál medida podemos aplicar en tal ámbito del Estado? Yo les voy a sacar una medida, no que yo pensé, que se me ocurrió a mí, sino que aplicó Bolivia, que aplicó Indonesia, que aplicó y que les fue bien por aplicarla. Y que ustedes pueden obviamente mexicanizar, porque toda reforma tiene que ser mexicanizada de acuerdo a la tradición sociojurídica de ustedes, no de Indonesia. Pero la tienen que considerar, no la pueden obviar. Lo más trágico de todo esto, y no quiero tardar mucho tiempo porque no veo la hora de escucharlos a ustedes, lo más trágico de todo esto es que yo no escucho a ninguno de los candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales, para ser más técnicos, que se autodesignaron precandidatos presidenciales. Porque yo les recuerdo, que les guste o no les guste el señor Macron de Francia, el señor Macron, para ser candidato presidencial, tuvo que competir con 4 tipos que querían ser candidatos presidenciales. Y no eran 4 Noroñas, que no los conocía ni la madre, no. Eran 4 grandes políticos franceses que compitieron con Macron para ser candidatos. Yo no estoy cuestionando el liderazgo del señor López Obrador, no lo cuestiono, yo creo que es un líder. Pero yo propondría lo siguiente: después que el señor López Obrador cumpla con su rol histórico de liderazgo, ¿podría haber alguna competencia entre 4 mujeres y hombres de la misma manera?
por el voto popular de las bases sociales de Morena. ¿Podría haber una competencia como en Francia para ser finalmente el candidato presidencial o la candidata presidencial de Morena? ¿Podría existir esa competencia en la próxima vuelta? Hay que comenzar por las bases, pero hay que ir hacia arriba también. No nos quedemos en las bases nada más. Yo le tengo una gran admiración a las bases sociales de Morena, una gran admiración porque son valientes, son honestas. Yo recibo cientos de correos electrónicos y de cartas escritas a puño y letra por mes de personas de Morena que claman por el derecho de competir para entrar a las listas de ustedes. Claman, quieren entrar a las listas de ustedes. ¿Quién decidió que este presidente del Tribunal de Chiapas, quién decidió que este señor, al cual yo le evaluaba sus expedientes judiciales, que salían casi últimos por los niveles de abusos de discrecionalidad en su sistema judicial, por los niveles de abuso y de falta de acceso a la justicia de los campesinos chiapanecos, quién decidió que este símbolo del sistema mafioautoritario de México sea el candidato a gobernador de Morena? ¿Quién decidió eso? Yo pregunto nada más. Ustedes cuestionen y hagan lo propio. Yo no les voy a decir quién debe ser o quién no debe ser. Yo les pregunto si ese señor cumple con los criterios de legitimidad social, me saco el sombrero y lo respeto. Pero quiero saber quién lo votó para ser candidato a gobernador. Por favor, piensen en estas reformas, porque yo no me estoy metiendo en la política mexicana. Un proceso electoral abierto, auditado, es una de las 45 instituciones que en todo el planeta mostró que previene a la delincuencia organizada. Sergio sabe muy bien que tenemos un artículo publicado con la ONU en el año 2003, ¿te acordás? Control, donde probamos que este tipo de sistemas electorales bajan la delincuencia organizada, lo que le acabo de proponer. O sea que este es mi tema, es una crítica técnica la que estoy haciendo, no política. ¿Se entiende? No estoy violando el artículo de la Constitución mexicana, no me estoy metiendo en temas políticos. Elijan a quien quieran. El tema es que, por favor, cuando quieran combatir a la delincuencia organizada, comiencen por casa, por el proceso electoral interno auditado por las redes ciudadanas. Después, a partir de que mayorías de personas honestas como ustedes lleguen al Congreso, las reformas judiciales, las reformas educativas, no van a estar beneficiando a lo que el señor López Obrador llama las mafias del poder. Van a beneficiarlos de ustedes, porque las mayorías de personas que lleguen al Congreso van a reflejar a las bases sociales de Morena y no al señor presidente del Tribunal de Justicia de Chiapas. Eso es lo que yo les plantearía, por favor, como desafío hacia el futuro. Esa es una medida contra la delincuencia organizada, es una medida preventiva. No necesitamos soldados, no hay armas, no, preventiva, y la podemos comenzar hoy desde Morena. Y si Morena hace una cosa como esta, yo voy a escribir en mis libros que Morena es una mejor práctica internacional. Así, de fácil. Aquí no van a encontrar ni fanatismo ni hostilidad, van a encontrar simplemente una recomendación de un hermano que ha trabajado en muchos países y ha visto suficiente sangre, suficiente sufrimiento, suficiente padecimiento como para tener que aguantar que un país con la nobleza, con la riqueza que tiene México, no esté tomando estas medidas tan básicas que podrían ayudar a combatir la delincuencia organizada en el ámbito político, que ustedes entenderán muy bien, que lo vengo diciendo hace muchos años con Carmen Aristegui y con muchos otros periodistas. La delincuencia organizada más organizada de México es la política. Y de ahí nacen los Chapos Guzmanes, de ahí nacen los Beltrán Leiva, de ahí nacen los demás. Y cuando ustedes vean, como en Colombia o como en Brasil, donde más del 50% del Congreso brasileiro está siendo procesado, incluyendo acusaciones contra el golpista Temer, incluyendo acusaciones contra el primo del presidente Uribe en Colombia. Cuando los fiscales y jueces liberados de la delincuencia organizada de la política comiencen a impulsar causas contra más de la mitad del Congreso de la Unión Mexicana, ahí voy a estar yo ayudándolos, como estuve en Colombia, como estuve en Brasil y como estoy en Brasil. Ese es un poco el trabajo que tenemos por delante. No podemos esperar de que un sistema judicial antimafia salga de un sistema político mafioso. ¿Cómo podemos esperar de que un sistema educativo
que combate a la ignorancia de la cual se abastece la delincuencia organizada salga de un sistema político donde la delincuencia organizada lo controla. Entonces tenemos que comenzar con las reformas políticas de Estado. Ahí sí estoy de acuerdo con un señor que se llama Muñoz Ledo. ¿Se acuerdan de él? Ese señor hace muchos años dijo, la primera reforma es la reforma política de Estado. A partir de ahí van a tener democracia. Yo me estoy subiendo en los hombros de ustedes, de intelectuales y de héroes mexicanos. Zapata, Madero, toda esta gente que admiramos, todas estas mujeres y hombres que admiramos, dieron la vida por el voto de ustedes. Pero el voto no comienza en julio, el voto comienza hoy. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta y por supuesto vamos a tener, espero que mucho más tiempo para poder abordar los otros temas u otras reformas entre las 42 que me falta mencionar, que están en mis libros, las pueden leer, están enumeradas, pero no los quiero aburrir con una enumeración. Comencé por la más importante. Esa es la más importante. Después esta mañana me preguntaba una red de sociedad civil que me vino a ver el aeropuerto, encantadoras, las mujeres y los hombres ahí me vinieron a ver y me dijeron, ¿qué medidas tenemos que tomar nosotras? Y yo inmediatamente saliendo del avión, medio cansado, me desperté a las 3 de la mañana, les digo, por favor, además de mal humor, les digo, por favor, vayan hacia una estrategia ofensiva de sociedad civil. Yo admiro a Alejandro Solalinde, le tengo un cariño fraternal a Alejandro Solalinde. Pero Alejandro Solalinde, un hombre valiente, con un movimiento valiente, ha estado intentando aplicar una estrategia defensiva ante un Estado mafioso. Alejandro Solalinde refugia víctimas, las rescata, las protege. Eso es una condición necesaria para que la sociedad civil reaccione, pero no suficiente. Necesitamos una estrategia ofensiva. ¿Qué es una estrategia ofensiva de sociedad civil? Sí, defender a las víctimas, rescatarlas, está bien, pero al mismo tiempo necesitamos paralizar a los estados y al país pacíficamente para que se apruebe una ley de participación ciudadana que incluya atribuciones legales para la sociedad civil de auditar a todos los poderes del Estado, auditorías de presupuesto municipal, auditorías de contrataciones públicas. Esto no es ciencia ficción, lo está haciendo Paraguay, no Suiza, Paraguay lo está haciendo, con 100 veces menos recursos que ustedes. Una ley de participación ciudadana tiene que tener un capítulo dedicado a dónde puede la sociedad civil auditar, cómo debe auditar. No cualquiera puede entrar a un municipio, romper la puerta y decir, dame datos. Hay un proceso de auditoría, de interacción con el Estado. Te tienen que dar datos sobre el presupuesto que van a aprobar para que el presidente de la Asamblea Municipal o la presidenta le dé esos datos a la Asamblea Ciudadana. El Contralor Ciudadano no puede ser elegido por el gobierno, debe ser elegido por ustedes, Asamblea Ciudadana, mano alzada. ¿Qué tipo de democracia tiene leyes de participación ciudadana como la que tiene México, en donde en todas las leyes de participación ciudadana al Contralor Ciudadano lo nombra el pinche jefe de gobierno? Eso no es democracia, eso es una simulación autoritaria. Los contralores ciudadanos que monitorean los presupuestos y la ejecución de presupuestos deben ser votados a mano alzada en cada asamblea ciudadana de cada colonia. Cuando le vinimos a proponer eso a Monreal, porque el PAN y el PRI ni siquiera me reciben al hablar de eso. Monreal, aunque sea, me recibió. Eso es un progreso. Pero cuando le expliqué esto, Monreal me dice, no, doctor, tanto control no se le puede dar al ciudadano. Eso es la izquierda. Entonces, hay algo que funciona mal. ¿Entienden? O sea, yo sé que a veces choco, yo vengo con mi tonito uruguayo, pero escuchen, no pueden seguir teniendo leyes de participación ciudadana con contralores elegidos por el jefe de gobierno. Es un conflicto de interés. Por eso la participación ciudadana no se traduce en auditorías y esas auditorías nunca se traducen en rendición de cuentas. Tienen que tener capacidad de auditar al municipio. Comencemos por el municipio. Yo no pido llegar al señor Velasco porque te va a bloquear la ley, pero por lo menos el municipio, que tenga capacidad de decir, como dijeron los ciudadanos en Asunción de Paraguay,
por favor, señor alcalde, tengamos un centro preventivo de medicina en el próximo presupuesto. Tengamos una biblioteca acá tengamos una canchita de fútbol. O sea, ese tipo de participación en la delineación de un presupuesto y en la ejecución para monitorear que no se roben el dinero, es democracia. Eso es democracia. Es democracia procesal. Democracia no es solamente votar, es auditar, es participar en la delineación de un presupuesto. O sea, yo los tendría acá por 12 horas contándole las 41 medidas que les restan. Ya les conté solo 3. Imagínense si me tomo todo este tiempo para 3 medidas, se pueden quedar conmigo todo el día hablando. Eso es lo que queremos proponerle a Morena. Que Morena sea la punta de lanza de una ley de participación ciudadana que permita auditar al Estado. Eso va a ser la revolución democrática que México tiene por delante. Y si ustedes pueden ser las y los actores de esa revolución democrática, yo me voy a parar y voy a aplaudir. Pero mientras tanto, mientras no lo hagan, voy a criticar y voy a proponer. Y yo les pido disculpas si mi posición les parece impertinente, pero les pido que me aguanten porque también esto es democracia. Estoy proponiendo. Muchas gracias. Bueno, antes de pasarle el micrófono a Isaín y luego al público, a mí sí me gustaría hacer algunos comentarios, maestro. También le pediría a Sergio, si después de su exposición, Sergio también quiere hacer algunos comentarios, si usted lo considera conveniente. Sí. Hay algunos aspectos que me gustaría que nos precisara. ¿Cómo practicar la democracia en México sin una cultura democrática de la ciudadanía y donde el 50% de la población en nuestro país vive en la pobreza y que por sus propias condiciones es muy difícil que por sí solos se constituyan en ciudadanos? Otro segundo elemento, de acuerdo a su experiencia y al conocimiento que tiene de varios países en el mundo, hay una situación. En el Medio Oriente se han recuperado cientos y miles de hectáreas en el desierto y en la orilla del Mar Rojo están produciendo uva. Chiapas, que tiene todas las características para tener un gran potencial, año con año estamos desertificando nuestra tierra. Es decir, hay un proceso inverso de experiencias que se están viviendo en el Medio Oriente de recuperación de tierras en el desierto y de innovación de formas de cultivo a la orilla del Mar Rojo. Y bueno, pues Chiapas tiene en este momento 77.4% de pobreza y pobreza extrema, y de ese porcentaje, poquito más del 38% es pobreza extrema. Es decir, los datos en nuestra entidad es que hay un porcentaje muy alto de población chiapaneca que no percibe ningún ingreso, ¿no? Es decir, que vive de los apoyos, de progresa. Y nuevamente la pregunta es cómo dar ese vuelco al que usted nos invita y también nos provoca en términos de construir acciones democráticas. Son mis comentarios, yo pasaré a moderar. Si Sergio quiere hacer algunos comentarios, luego le pasamos el micrófono y luego Chaín que haga la relatoría y luego sí la plática abierta al público. ¿Quieres hacer algunos comentarios? Sí. Primer comentario, agradecer también la presencia del contador Horacio Grajales Nandayapa, en representación del líder estatal de Ugocem Chiapas, aquí presente, me ha faltado, del profesor Pablo Velázquez Vázquez, del Partido del Trabajo, en representación del presidente estatal del Partido del Trabajo. ¿Dónde está? Está por ahí. Bueno, ya, no sé dónde está.
Y, perdón, nada más para no ser omiso en los agradecimientos. Y ahora, el tema de la amnistía. Vamos a... Amnistía es una palabra que proviene del griego amnestia. Am, que es la negación, nestia, memoria, sin memoria, ¿sí? Que es esencialmente es olvidar, mandar al olvido un acto. La amnistía es un acto jurídico en el que a un grupo determinado se le hace olvido de esos actos, ¿sí? Por lo cual la consecuencia jurídica de esto es como si nunca hubieran sucedido esos delitos, ¿sí? A diferencia del indulto, el indulto consiste en reconocer que se cometió un delito, pero se perdona la pena. Ya no va a purgar esa sentencia el que cometió ese delito. Son dos cosas bien diferentes. Y pues creo que estamos dando un paso gigantesco para abrir el debate y cerrarlo en el tema, pero cerrarlo nos tomará quizás meses. Y una recomendación: lean el libro Vacíos de Poder de Edgardo. Yo lo leí completo. Ahí hay muchas salidas que yo creo que podríamos explotar antes de meternos a indultos o amnistía. Creo que se debería explorar esas vías. Hay algo que me llamó mucho la atención de estas medidas que propone el libro de Edgardo, que es el desarrollo de una unidad de inteligencia financiera dentro de la Secretaría de Hacienda, pero seria. Ganando la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador tendría la atribución de designar a su secretario de Hacienda y Crédito Público, y a su vez a la cabeza de esta unidad de inteligencia financiera, desde donde se podrían hacer maravillas para hacer el money laundering tracking, para hacer el seguimiento del lavado de dinero. Podrías realmente en 3 meses dejar al narco en calzones, literalmente, en términos de dinero. Sí se puede, pero bueno, hay muchos. La corrupción comienza por las elecciones, ¿eh? Entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos de este proceso electoral que viene. En el tema de Morena yo no voy a hablar mucho, tengo conflicto de interés, como algunos sabrán, pero que esto no me quita la facultad de ser crítico, aún así, ¿sí? Por eso estoy hablando. Todavía no hay candidatos en Morena, todavía tienen otro nombre, son coordinadores de organización, no se han designado candidatos todavía, pero es todavía una asignatura pendiente, y creo que es oportuno la intervención de Edgardo en este tema, porque como todavía no hay candidatos, todavía hay margen de maniobra para atendernos a las mejores decisiones. Ser pobre en la democracia, o la democracia en la pobreza, preguntaba José Adriano. Es difícil, pero no es imposible. Yo conozco muy de cerca el caso de Chile. Chile en 1990 tenía una tasa de pobreza de cerca del 35% de los chilenos vivían en condiciones de pobreza, cuando en México andábamos por el 20% en condiciones de pobreza, en 1990. Llegamos al año 2013 y se invirtieron los papeles. Ahora los pobres los tenemos nosotros y ellos han salido de la pobreza. Chile en este momento anda con una tasa de pobreza de como el 8% y México como el 60%. ¿Sí? Con esto quiero decir que es posible ir hacia la democracia y a la vez salir de la pobreza, y es posible arrancar una transición democrática, un cambio de régimen, aún teniendo un nivel de pobreza muy alto, pero lo que es condición sine qua non para que lo logres es una maduración de la sociedad. Una sociedad inmadura ya no va. La pobreza más bien es adversa en la inmadurez social, y es lo que tenemos en México, mucha inmadurez. El propio Edgardo lo comentaba en una entrevista en Rompeviento con Enrique Ledesma.
que hay mucho ego, muchos egos en la sociedad civil que nos impiden unirnos. Hoy mismo he sido yo víctima de egos porque personas de la sociedad civil con las que tengo canales de interlocución abiertísimos de hace años, pudieron haberme contactado para que hiciéramos una estrategia de Contraloría Social, conversarla con Edgardo y no me invitaron porque no sé, ¿sí? Siendo que nosotros organizamos este evento y es donde queda exhibida la incapacidad, la falta de humildad en la sociedad civil, ¿sí? Yo quizás mi carácter sea fuerte, pero soy muy humilde. Yo llego y le hablo a quien sea, en las condiciones que sea. Yo soy el que llama y después dices, me viene a buscar. Sí, a mí no me pasa nada si yo lo hago y lo cuentan. Excelente. Tenemos que tener más humildad, que es simplemente en Chiapas. No podemos estar de acuerdo en un simple eventito de donde se juntan 8 personas y todo sale mal. No podemos ser inmaduros, ¿sí? Esa es la única condición que yo veo, más que si hay mucha pobreza. Claro, la pobreza es adversa para que el voto sea transparente. Y hasta aquí cierro yo mis últimas precisiones. Pues le pasamos el micrófono a Ernesto Buscaglia unos minutos más para Chaín nos cierre. O va Chaín. Ahora. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias aquí a Sergio Saldaña por invitarme a participar en este panel de análisis impunidad en México con Edgardo Buscaglia. Le dije que pues era muy difícil negarme de estar acá, si iba a estar Buscaglia, sobre todo con un personaje tan lúcido para hablar, opinar, proponer. Creo que algo que buscamos los periodistas es personas críticas que cuestionen, que denuncian, que ponen el dedo en la llaga, que de alguna manera van al grano, no andan con tantos rodeos, con tantos tecnicismos, rebuscando, digamos, no hay tanta basura en su discurso, va al grano, va al punto medular de lo que estamos queriendo transmitir también a la sociedad. Yo creo que Buscaglia ha sido un referente para medios y periodistas en México, incluso no solamente, también de otros países que buscan a Buscaglia para tener su punto de opinión, sus propuestas, que también ha planteado en libros como Vacíos del Poder en México y Lavado de Dinero y Corrupción Política en México. Sin perder el tema que nos ha convocado acá, que es impunidad en México, y algo que decía aquí Sergio Saldaña, que es muy importante referir, es que la impunidad ha existido a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, vivimos un estado permanente de impunidad, pero nunca antes, dice Sergio Saldaña, se había agudizado tanto como en los últimos tiempos. Sergio Saldaña pone énfasis en esta cuestión de que bien desde la colonia, dice, pues ya había cierta flexibilidad de las leyes con algunos personajes, ¿no? Pero viene haciendo un repaso y llegamos finalmente a los tiempos más recientes, como Tlatelolco, ¿no? Pone énfasis Tlatelolco. ¿Cuántos fueron a prisión por esta masacre, no? ¿Cuántos estuvieron en prisión por quiénes fueron los responsables? ¿Dónde están esos responsables? ¿No? Luego vino la guerra sucia de los 70s, ¿no? Hubo cientos y cientos de desaparecidos a lo largo y ancho del país, torturados, asesinados, desaparecidos. En la mayoría de los casos, el Estado mexicano fue el responsable. El Estado que debe de garantizar la seguridad de los mexicanos, de pronto se vuelve nuestro verdugo, y ha sido nuestro verdugo. Es decir, vivimos en un estado de indefensión, en un estado de vulnerabilidad, vivimos en un estado de agresión, y decía Buscaglia, como ciudadanos nos hemos limitado a una estrategia defensiva, como lo apunta con el padre Solalinde. Y es momento de pasar ahora a una estrategia ofensiva, dice Buscaglia, propone Buscaglia puntualmente. Habla de crear redes ciudadanas que fiscalicen a los partidos políticos, redes ciudadanas que
de alguna manera, estén en permanente y constante observación, vigilancia y sanción política y pública con el voto u otras formas, para que en el poder legislativo no lleguen los mafiosos, dice Buscaglia. Es decir, están haciendo leyes y reformas estructurales gente mafiosa que ha llegado de una forma muy perversa a esos espacios de poder. Es decir, estamos en un círculo vicioso, atrapados en un círculo vicioso que ya debemos de poner de tajo, y que es la sociedad civil organizada la que tiene que emprender esta cuestión, ¿no? Buscaglia pone mucho énfasis en esto, y bueno, es muy importante también rescatar lo que Sergio Saldaña ha propuesto, que es la Comisión de Verdad y Justicia, que hace falta en nuestro país, que es urgente en nuestro país, porque vivimos una crisis humanitaria muy grave. Lo platicábamos en el desayuno previo, en el café previo al evento con Buscaglia, hablaba de que México no va a reconocer, ni sus gobernantes, que estamos en una situación de emergencia nacional, ¿no? Es decir, no va a reconocer el propio Estado mexicano que estamos en una situación de emergencia nacional, y que de alguna manera esto conmida la cabeza, que hoy a las 12 de la noche en San Juan Chamula arranca campaña, conmida la cabeza. Esto no va a cambiar, ¿no? Esto no va a cambiar, es la continuidad del sistema político mexicano conmida la cabeza. Y con Andrés Manuel propone y señala Saldaña que podría haber un cambio de régimen, pero no es suficiente, pero no es lo mínimo que debe de ocurrir a los mexicanos. Realmente, en efecto, podría haber un cambio de régimen con Andrés Manuel, pero no es suficiente el cambio de régimen. Yo creo que quien llegue, ahora sí que el 2018 es el año decisivo. El 2018 es el año decisivo. O nos quedamos viviendo ya con esta cuestión permanente de impunidad en México, que representa a mí, y como ya habían puesto aquí, públicamente se lo han dicho muchas personas y personajes, ya Buscaglia lo ha dicho acá, Saldaña, lo han dicho otros referentes, de que de alguna manera MIT es cómplice de este sistema político mexicano, ¿no? Operador del Fobaproa, ¿no? MIT lo escribí hace unos días, es el producto perfecto de esta relación incestuosa PRI-PAN. Es el producto perfecto, es lo que tanto, es el personaje que después de tantas décadas de amaciato se ha venido a consumar, y se llama MIT, ¿no? De alguna manera, bueno, yo creo que es muy importante ya empezar como sociedad civil para tener una participación más activa, aun cuando a las leyes de participación ciudadana, aun cuando los gobernantes se oponen al avance ciudadano, es decir, porque todos los progresos de la humanidad muchas veces se han dado aún en contra de poderes fácticos, como la iglesia, como el poder político. Todos estos poderes normalmente, en vez de impulsar, en vez de apoyar, en vez de incubar, en vez de garantizar, son lastres que nos han venido de alguna manera a detener, a retener. Es decir, yo creo que el poder ciudadano tiene que fortalecerse, tiene que organizarse desde abajo. Decía Buscaglia, confío en las bases sociales, creo y confío en la organización civil. Yo, desde mi particular punto de vista como periodista, siempre estoy comprometido con estos movimientos sociales sin partido principalmente. Y yo siempre se lo digo a los jóvenes, mientras un evento sin partido, ahí me van a ver, ahí me van a tener. Porque ha quedado claro que el sistema político partidista en México está caduco. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y muchas veces no son los partidos mismos, sino es la gente que encabeza y dirige esos partidos.
Porque si ustedes leen sus estatutos, su plan de acción, sus principios, todos son grandes lindezas, incluso el del PRI, del PAN. Sin embargo, son sus líderes los que pervierten estos partidos. Bueno, pero yo creo que ya es muy importante que participemos como sociedad civil para empezar a poner fin a la impunidad. Ya no digo que para poner fin, para empezar a poner fin a la impunidad. Porque la impunidad es recurrente porque no hay sanción a los delitos. En Chiapas, cuando alguien roba, cuando un alcalde roba, primero les pregunto, ¿cuántos alcaldes están presos por corrupción? Todo el mundo sabe que hay corrupción. Todo el mundo sabe que hay corrupción, pero ¿cuántos alcaldes están presos? ¿Cuántos han sido castigados, sancionados, llamados a rendir cuentas? ¿No? Y entonces, el otro que viene, que aspira, pues va también, no a ver qué ayuda a la gente, sino a ver qué se roba y qué se sirve. Si fulano de tal ya fue presidente, mira qué casota tiene, mira qué rancho tiene, no le pasó nada, sigue libre, pues yo también. Es decir, cuando hay un delito y no se castiga, el delito es recurrente. Hay impunidad y el delito es recurrente. Es decir, cuando hay un delito y no se castiga, hay impunidad. Y cuando hay impunidad, el delito se vuelve a repetir. ¿Ya? Es una repetición permanente y delito tras delito. Masacres como Tlatelolco vuelven a ocurrir. Acteal, que el próximo 22 de diciembre se cumplen 20 años. No hay ningún autor intelectual ni material en la prisión. Nadie está en la cárcel, nadie está siendo llamado a rendir cuentas 20 años después. Todos están libres, todos los que incubaron esta masacre están libres. Ayotzinapa, ¿cuántos están presos por este crimen atroz de 43 desaparecidos? El caso Odebrecht, perdón, en 12 países ha impactado. En 12 países ha impactado la corrupción. En 10 países ya hay sancionados, llamados a rendir cuentas, presos, y solo en México y Venezuela nadie está preso. Nadie está siendo llamado a rendir cuentas. Al contrario, quitan al fiscal de la FEPADE, que estaba llamando a rendir cuentas, ¿no?, al directivo de Pemex, o al exdirectivo de Pemex Lozoya, que a él le había recibido el dinero de Odebrecht. De alguna manera, que vivimos una antítesis de la democracia en México. Es decir, impunidad y corrupción permanente. Es decir, cuando nos hablan de democracia, no entendemos a qué se refieren con democracia, ¿no? La democracia de los de arriba es democracia de corrupción, de impunidad permanente y cíclica. Porque cuando en otros países se está llamando a rendir cuenta a los corruptos, en México se destituye, se persigue al que denuncia. En México se persigue al que denuncia. En México se encarcela al que denuncia. En México se encarcela al que protesta. Y al corrupto se le vuelve como un referente y un modelo a seguir. Todo el mundo habla mal de Romero de Champs y de algunos otros líderes, pero mucha gente quisiera ser como él. Desgraciadamente, vivimos en un país donde los modelos estos de criminales de pronto pues son los modelos a seguir, porque pues en el escenario de impunidad no les pasa nada. El Chapo, ¿con cuántos años no vivió en la impunidad? Que finalmente, como ya decía Buscaglia, es desde la esfera política, del poder político, donde se incuba los campos de la droga. Lo decía muy claro Buscaglia, es desde allá arriba que se incuba, ¿no? Los mafiosos son los que están de alguna manera, los de cuello blanco son los que de alguna manera están generando estos criminales de alguna manera. Y bueno, yo con esto cierro porque no quiero aburrir más, y gracias Buscaglia por estar aquí en Chiapas. No es la primera vez que te veo, ya te he visto en 2 procesos electorales, en muchas actividades y las veces que has venido a Chiapas.
y gracias Sergio Saldaña también por haberme invitado, gracias Adriano. Creo que este tema daría para seguir aquí toda la tarde, pero es hora de darles la palabra a ustedes, y bueno, ya cualquier otra cuestión fuera del evento, si se quieren quedar, a lo mejor hay espacio para platicar. Gracias. Pues ahora sí, si alguien quiere hacer preguntas, sí le señalaría que lo que nos interesa son las preguntas y no comentarios donde se le pueda robar el tiempo a varios que quisieran también intervenir. Vamos a hacer una ronda de preguntas, 3, 4, y luego le damos el micrófono. No sé si hay micrófono abajo. Aquí hay 2, 3 compañeros. Es decir, aquí están, aquí los de la segunda fila, por favor. Aquí. Bien, después aquí está el compañero de la camisa azul. Sí. Sí. Celeste. Sí. Muchas gracias. Ahora sí creo que es un poco muy fuerte, ¿no? Pues, muchas gracias por darme la palabra, agradeciendo a Buscaglia, que es un gran internacionalista en el tema, lo hemos escuchado muchas veces, y al maestro doctor Soreña, que también ha estado frente sobre esto mismo, a los compañeros Chaleno y a Pepe Adriano también. Gracias. Bueno, hoy desgraciadamente nos amanecimos con la noticia de que un grupo de notables asentados en Sucurán. Si puedes retirarte el micrófono. Ahí, ¿verdad? Ahí se está diciendo. Sí, ahí está. Ahí. Decía que nos amanecimos con la noticia de que hoy un grupo de notables bien sentaditos en Sucurán, pues tenían la tarea de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que como todos sabemos, mucho se ha hablado sobre el tema. Bueno, yo creo que ahí está. Lo tenía yo como cantante. Se ha hablado mucho sobre el tema al respecto de la Ley de Seguridad Interior, y hoy creo que el grupo de notables del que hablaba en la Cámara de Senadores tuvieron la encomienda de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que significa la conculcación de los derechos civiles y humanos